las últimas semanas he estado hablando acerca de elementos sobre los cuales nosotros establecemos nuestro compromiso. He hablado del compromiso que se vincula a la gratitud, hablamos de los leprosos que fueron sanados, hablamos también del compromiso que se sustenta en la historia de la salvación, fundamentada en el llamamiento de Abraham. Y hoy día quiero hablar un poco del compromiso ministerial que nosotros como iglesia tenemos desde el ejemplo de Jesús. Para quienes nos visitan, ustedes recibieron un boletín informativo. En su interior están algunas lagunas a completar con algunas expresiones y lo que usted quiera apuntar puede hacerlo, eso es suyo, no hay problema. Hoy día entonces quiero hablar un poco de aquello, pero no puedo dejar de mencionar, para conversar de esto, comentar y hacer lo que yo voy a llamar la historia de un comentario pastoral con reacciones inesperadas. Esta semana yo me volví, sin saberlo, popular en Facebook y voy a comentarles eso para aquellos que no tienen esta red social y explicar un poco el contexto. La semana pasada una de mis hijas me mostró un video sobre una entrevista parcial que se hizo a un pastor bastante polémico y que yo sé que se invita a ciertos programas para causar más polémica, no necesariamente para conocer el pensamiento evangélico, sino un poco para armar más polémica. Y claro, cuando yo lo vi la primera vez me causó una impresión bastante... generó en mí una molestia, en realidad. Incluso hacia el programa, porque ¿para qué hacen esto? Pero también la actitud de él. Durante los días siguientes me llamaron desde el Departamento de Comunicaciones de la Obra Bautista en Chile y manifestándome esta inquietud: pastor, nosotros nunca decimos nada de nada, o pocas veces decimos cosas. Aunque nosotros hicimos una declaración después de un simposio que tuvimos en el año pasado, en el mes de octubre, que parece que nadie leyó porque tenía más de 6 páginas. Entonces, si teniendo más de 4 páginas, incluso ya la gente no lo lee, al parecer. Y usó este término, me dijo: ¿sabe, pastor? Nosotros en la sociedad chilena, como bautistas, estamos invisibilizados. Alguna gente ni siquiera sabe que existimos, cuanto menos sabe nuestro pensamiento sobre ciertos temas. Y en distintos medios periodísticos se ha hecho esta pregunta: ¿qué dicen los evangélicos referente a la actitud de esta persona denominada Pastor Soto? Y yo le pido, como presidente de los pastores bautistas de Chile, que usted se pueda hacer un comentario sencillo, general, sobre este tema. La verdad es que yo he estado un poco sobrepasado de actividades en estas semanas y se me olvidó. Y luego me volvieron a llamar diciendo: pastor, otra vez estamos siendo silenciados, ¿quién va a decir algo sobre esto? Y redacté algunas palabras que las voy a leer para ustedes, para los que no las conocen. Hace pocos días apareció en televisión un intento de entrevista, porque no se logró, a un pastor evangélico que con una conducta y actitud abiertamente provocativa desafió e insultó a quienes se reconocen homosexuales. Esta actitud, que nos parece extrema, sin embargo es reproducida en distintos espacios evangélicos que han hecho de la agenda anti-homosexual su bandera ministerial. Frente a esa actitud, pararnos en una bandera anti-algo, lo que sea, nos parece necesario decir lo siguiente. Primero, nuestra Iglesia Bautista ha defendido históricamente la libertad de conciencia. Para los que no saben, muchos de nuestros antepasados bautistas fueron muertos, asesinados, públicamente ejecutados por manifestar una fe contraria al sistema. Por lo tanto, cuando nosotros defendemos la libertad de conciencia, no es solo la libertad de conciencia para creer en el Evangelio de Jesús, sino para creer, incluso para no creer, porque desde nuestra historia la fe no se impone, la fe se vive y se inspira. Este elemento, la libertad de conciencia, incluye la libertad de creer o no creer. La fe no se impone, es una opción humana y don de Dios al mismo tiempo. Por lo mismo, no somos llamados a imponer nuestra fe a los demás, más bien somos llamados a vivirla con alegría y convicción. Segundo, la realidad homosexual no es el único elemento que amerita ser reflexionado en nuestra sociedad. ¿Ustedes vieron alguna reflexión teológica en torno a las termoeléctricas que pusimos en Coronel? Nada. El amor no es el único tema a ser reflexionado, como tampoco debe ser condenado a priori.
Aquí nadie ha llegado a esta iglesia diciéndole que tiene que modificar una conducta particular para ser parte nuestra. Esa es nuestra convicción más fundamental desde el punto de vista misional. El amor sigue siendo el camino de nuestro ministerio. Es el camino de Jesús, que acoge y ama en forma incondicional. Y es en este amor en donde el ser humano encuentra los recursos necesarios para sobreponerse a sus luchas más fundamentales. Sobre esa bandera, la bandera del amor de Jesús, debemos ponernos de pie para abrazar y curar como Él lo hacía. De esta declaración se armó una polémica que yo no esperaba. Más que polémica, reacciones. Y esto incluso los que me conocen más de cerca saben que dentro de mi personalidad soy más o menos, ¿qué diría yo? ¿Cómo Jimena, Carolina, cómo que te dije yo que éramos nosotros? Somos más introvertidos, ¿cierto? Y esto de una sobreexposición a mí como que en mí despierta ciertos pudores. En la Unión Bautista de Chile se publicó esto. Yo lo publiqué en mi muro en Facebook para dar cuenta de que era yo que lo escribía y que no me estaba escondiendo detrás de ninguna organización. Cuando yo he subido algún video que hemos hecho aquí como iglesia, lo máximo que recibimos son algunas, la mayor fueron 600 reproducciones, pero compartir en un muro nunca se había compartido algo que yo había escrito más de 6, 7 veces. Hoy día en la mañana me di cuenta que había cerca de 150 veces compartido. No imaginé que esto podía pasar. En la UBACH, este comentario, insisto, tan sencillo por lo demás y tan, yo diría, casi obvio de lo que pensaría cualquier cristiano bautista, nunca había habido tanta reacción en su página. Las máximas reacciones fueron de 2.000 reacciones en el tiempo del terremoto. Hasta hoy día llevaba más de 12.000 reacciones. Por cierto, no son todas positivas. A mí me dijeron que era tibio, que era ambiguo, que había salido del closet. Sí, de verdad. Gracias a Dios tengo una foto en mi perfil con mi señora, por si acaso, si alguien quiere cuestionarme algo. Y no di explicaciones, solo le contesté a 2 personas a quienes les tengo mucho cariño, hizo algún comentario para corregir algunas ideas que me parecía extraño, pero por sobre todo me dijeron, por ejemplo, que yo estaba promoviendo la ideología de género. Es decir, pasamos de una pseudo entrevista a ser promotor de una ideología. Incluso me han mandado mucho el video de David Ormachea y con toda esa cosa. Yo dije, Dios mío, ¿qué se provocó en esto? Incluso me generó tanto, no sé si decir incomodidad, que me han llamado de distintas partes de Chile, me han escrito del extranjero. Ayer me hicieron una entrevista, ayer me llamó un pastor diciendo, ¿puedo usar su entrevista o su declaración? Porque nos llamaron de distintos medios de comunicación para ver qué estaba pasando sobre esto. Quiero decirles que no fue mi intención provocar eso, pero que no me arrepiento de nada de lo que escribí. Es parte de nuestra convicción y voy a fundamentarla ahora desde la reflexión bíblica. Solo para que tengan un dato, hace 3 días atrás salió un comunicado de prensa. Esta vez no de la Iglesia Bautista, sino que del sector más tradicional evangélico de Chile, la Catedral Evangélica, el siguiente comunicado para que lo conozcan. Dice, a través de un comunicado, esto está en La Tercera, está en Radio Cooperativa, los distintos medios de comunicación, a través de un comunicado del relacionador público de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán, explicó que la decisión se debe ¿a qué? ¿A qué decisión se refiere? A que no van a dejar entrar al pseudo pastor Soto al Te Deum evangélico este año. Es decir, fueron más radicales. Y que no va a entrar a nuestro Te Deum. Dice, su accionar público contraviene severamente la misión pastoral del mundo evangélico. El vocero indicó que el mundo evangélico nada tiene que ver con personas fanáticas que en forma violenta y ofensiva pretenden evangelizar a otros. Totalmente de acuerdo. En mi opinión, dice el obispo evangélico, el pastor Soto es una preocupante expresión de intolerancia que busca amparar detrás de una Biblia la agresión y la discriminación. Durán fue categórico y sostuvo que el señor Soto no representa a los evangélicos, ni a sus líderes, ni a las organizaciones cristianas. Los evangélicos creemos en la convivencia respetuosa entre las personas y desde esa mirada el señor Soto se coloca al margen de esta condición. En lo personal, dice él, tampoco nos consta su condición de pastor, con estudios en teología y ordenado por alguna corporación.
hubiera sido mejor que lo sacaran antes de esta publicación y así yo me evito todo el problema, ¿no? Solo demuestra que un sector bastante más tradicional que nosotros concuerda plenamente en esto. Seguramente, como ellos lo mandaron a los medios de comunicación, como ya estaba la escoba en las redes sociales, fueron más sabios que yo, lo entregaron a los medios de comunicación y ellos no van a recibir todo este tipo de vapuleos que yo pude recibir gratuitamente. Pero quiero decir que hay una coincidencia, incluso en el sector más tradicional evangélico, de que esta persona no nos representa. Y sobre esto yo quiero aprovechar para explicar el compromiso ministerial desde la persona de Jesús y desde el ejemplo de Jesús. Si quiere tomarlo como una suerte de manifiesto personal desde el punto de vista ministerial. Y ahí pueden anotar qué es lo que yo observo de Jesús. Y lo diré de manera muy breve, sintetizada, porque también sé de vuestras otras pasiones que yo también comparto por lo demás. Primero, en Jesús veo un amigo de pecadores. Nunca en la historia un hombre santo había sido llamado amigo de pecadores. Y a Jesús se le vincula de esta manera. Y solo me voy a remitir a leer ciertos textos bíblicos que están en sus apuntes. Los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Vea, la discusión religiosa alrededor de Jesús en este texto no pasa por la idea de que la gente modifique su comportamiento. La pregunta es, ¿por qué se vinculan con esta gente? ¿Por qué comen con ellos? Ustedes saben que la idea de la comida en el tiempo de Jesús era la idea de compartir la vida. ¿Cómo es posible que ustedes convivan con esta gente inmoral? Y Jesús responde que precisamente es a esas personas a las que Él se siente convocado a llamar. Y para llegar a una actitud de arrepentimiento, de transformación, necesariamente debemos vincularnos con las personas. Nosotros queremos que aquellos a los que denominamos pecadores, que están en otra vereda, les decimos que se arrepientan y luego vengan a nuestra vereda. Ese no es el ejemplo misional en Jesús. ¿Quién cruza la vereda? Nosotros. Es más, nos reconocemos que estamos en la misma vereda, que somos tan invitados a pecar como cualquier otro, y por la gracia de Dios somos bendecidos y perdonados. Jesús no niega el pecado en el ser humano, pero se relaciona preferentemente con los pecadores. A diferencia de los religiosos buenos que los discriminan anticipadamente. Ser amigo de pecadores no significa validar el pecado de la misma manera en que ser amigo de los enfermos no significa validar la enfermedad, sino tratarla con amor. Amigos, esta iglesia, esta comunidad, no es una iglesia de gente buena. Es una iglesia de gente perdonada. En este lugar, es probable que en esta sala hayan personas que han cometido faltas gravísimas. Y que si hoy están aquí, es por la gracia de Dios que nos ha sostenido. Créanme que si para mí hay un orgullo, es que digan que en esta iglesia viene gente pecadora. De verdad. A esta iglesia, que no es la mejor iglesia, pero de esta iglesia se ha dicho lo siguiente: somos una iglesia mundana. Primero porque el pastor no siempre usa corbata. Hoy día, la hermana Sol me vio y me dijo, anda como de caballero hoy día, me dijo, como viene más, como, ¿cierto? Una forma de... Sí, no promovemos necesariamente la formalidad,
y sobre eso hay una idea también. Usted no necesariamente se viste de gala para ir a ver a su papá. Y una vez un pastor me dijo, ¿y por qué usted no se pone corbata si cuando va a la casa del presidente o a hablar con el presidente, usted se pone corbata? Me dijo. Y digo, bueno, depende. Si yo siento que voy a hablar con el presidente, tal vez, pero si voy a ver a mi papá a su casa, seguramente no me voy a poner corbata. No decimos que usted se vista desordenadamente, solo digo que la relación descansa en un vínculo, padre e hijo. De esta iglesia se ha dicho que es una iglesia cuica, porque no usamos mucho el lenguaje más tradicional. De esta iglesia se ha dicho que es una iglesia de gente pecadora porque hace 14, 15 años aceptamos a gente divorciada. En aquel tiempo no había ley de divorcio. Por lo tanto, todavía el que se divorciaba estaba en una condición de pecado. De nosotros se dijo que en esa iglesia aceptan a los divorciados, incluso aceptan a los convivientes, con esa expresión de rechazo frente a esa situación. Y yo digo, si ellos, catalogados como pecadores por la sociedad, vienen a nuestra iglesia justifica su presencia en la tierra. Hoy día no es tanto problema. Hoy día ya hay ley de divorcio, por lo tanto está instalada en la conciencia colectiva que no es tanto problema. Aquí ninguna persona ha sido discriminada por vivir de una situación traumática. Aquí tenemos hermanos que han pasado por la tragedia emocional del divorcio. Yo no promuevo el divorcio porque es trágico, pero no lo invalido como realidad. Esa es la realidad que nosotros pastoreamos. Nadie, por ejemplo, ha sido condicionado a tener una membresía de otra calidad por su situación matrimonial. Es decir, bien, todos los divorciados son bienvenidos, pero se sientan de la 8ª fila para atrás. No tienen posibilidad de recibir la ofrenda, de tocar algún instrumento musical o de tener exposición pública porque hay que tener los medios escondidos, porque son miembros de la iglesia pero de menor categoría. No, absolutamente no. Eso no se sustenta en el Evangelio de Jesús y de eso han dicho en nuestra iglesia. Nosotros hemos recibido gente con distintas luchas, con elementos emocionales de historia, incluso con luchas en su intimidad más fundamental y que están anhelados de ser ayudados por Dios. Nosotros vamos a ser una iglesia que hace misión con los brazos abiertos. Recuerdo una de las oportunidades que una hermana animada trajo a 3 homosexuales reconocidos en Coronel, cuando eran estoy hablando casi de 15 años atrás también. Recuerdo que había muchos que tenían peluquerías y no ocultaban mucho su situación, ellos vivían nomás. Y recuerdo que en una oportunidad vinieron 3 al culto reconocidos. Y yo ese día estaba muy contento porque todos le dieron la bienvenida. Incluso fue chistoso, porque cuando yo me ubiqué atrás para despedir, uno de ellos me dijo, pastor, me encantó su iglesia. Mañana me hago miembro de las Dorcas, me dijo. Digo verdad, no estoy mintiendo. No era la idea precisamente, ¿no? A uno de ellos el Señor lo sanó de SIDA. Voy a ser honesto. Como todavía tenía SIDA, cuando él se quería bautizar, bautizamos a varios de los que eran más niñitos o más lolitos acá en Concepción. Y nosotros éramos ignorantes del tema. Y había otro pastor, Hernán Mulato, y discutíamos quién iba a bautizar. Y él me dijo, bautiza tú, porque sabía que había uno con SIDA que había que bautizar. La pregunta era, ¿lo bautizamos de los primeros? Y si nos contamina el agua, como éramos todos ignorantes, pensábamos que el SIDA se contagiaba con cualquier cosa, o lo bautizamos al final. Y si lo bautizamos al final y el agua le complica porque tiene alguna herida, llegamos a pensar en meterlo dentro de una bolsa y no sabíamos qué hacer. De verdad, se lo digo de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Incluso dimos gracias a Dios porque él se enfermó ese día, se resfrió y no pudo ir. Finalmente se bautizó en otro lugar y ha podido anunciar que en Cristo pueden reconstruirse ciertas realidades. Amigo de pecadores. Si no, somos un club de gente buena y dejamos de ser iglesia. Amigos,
no significa no reconocer el pecado, pero sí significa nunca discriminar a priori. El modelo de Jesús para transformar nuestra sociedad es acercarse a las personas discriminadas por su historia o por su realidad. Si ustedes se fijan en el pasaje que acabo de leer, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, tiene una secuencia. Llama a los discípulos, luego sana a un leproso. Yo sé que para nosotros eso es extraño, pero si usted viviera en el tiempo de Jesús, le parecería escandaloso. Luego de sanar a un leproso, perdona el pecado de un paralítico. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Mire qué curioso, porque en el sistema mental de un religioso, solo Dios perdona pecados, pero yo juzgo. ¿Se fijan? Yo te juzgo, pero solo Dios te puede perdonar. Pídale perdón a un religioso y el religioso le dice, no, yo no puedo perdonar, solo Dios perdona. Cuando el camino debiera ser al revés, ¿o no? Dios perdona, pero particularmente nosotros perdonamos. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga? Dios. Cuando antiguamente no se velaba a la gente que se había quitado la vida, porque esa era la costumbre que había, porque se fue al infierno. Se asumía de antemano. Y yo les preguntaba, ¿quién juzga? ¿La iglesia? ¿La iglesia está llamada a decir cuál es tu condena frente a esto? Solo Dios tiene atribuciones para juzgar. Nosotros anunciamos el Evangelio. Pero a Jesús, el religioso dice, tú no puedes perdonar, pero sí podemos juzgar. Y finalmente, el contexto dice que no solo perdona el pecado de este paralítico, sino que también, lo voy a decir en chileno para que suene un poco parecido a su momento, se va de carrete con un mundano. Y la gente, ¿cómo es posible que se junte con este hombre? Les pregunto, ¿le pidió a Mateo que se arrepintiera para ir a su casa? ¿Hizo lo mismo con Zaqueo cuando fue a su casa? ¿Qué hace Jesús? Lo invita a seguirlo y a trabajar con él a pesar que no está del todo terminado. Esto es increíble, hermanos. Esto es escandaloso. El problema en Chile y en el mundo evangélico en general es que hemos domesticado el evangelio y le hemos quitado, asesinado la belleza de la gracia de Dios, porque nos hemos olvidado de algunas cosas, como diré más adelante. Jesús a todos los acogió e incluso los invitó a ser parte de sus seguidores, aunque no calificaban todavía, porque somos instrumentos en las manos de Dios, vasos de barro, cuyo tesoro celestial ha sido depositado por gracia, no por mérito personal. Solo termino con un ejemplo que demuestra un poco a veces algunos elementos provocativos que me sirven de introducción para el otro punto. En una iglesia, una mujer cristiana de muchos años estaba indignada porque estaban llegando los separados a la iglesia. Y estas fueron sus palabras en mi oficina. Pastor, ¿cómo es posible que en esta iglesia, yo iba a predicar a una iglesia, en esta iglesia aceptemos a gente separada, dijo? ¿Y cómo uno que ha estado siempre con el mismo marido, dijo, va a tener el mismo estatus? Y yo pensaba, ¿se está escuchando esta hermana? Es decir, su mayor enojo, ¿cuál era? ¿Por qué yo tengo que aguantar siempre al mismo marido y no me puedo separar como tantas veces he tenido ganas? Y estos vienen aquí, ¿recuerdan al hijo mayor del hijo pródigo? ¿Sí? No es, esto lo pueden colocar ahí como me molestan algunos como perfil de Facebook. No es la belleza de la verdad, sino el anhelo del pecado que a veces nos hace estar de alguna manera reaccionarios. Queremos más que disfrutar una relación con Dios, y por eso defendemos un estado. Lo que nos da rabia es que no podemos disfrutar ciertos pecados con libertad. Amigos, el pecado es destructivo. No lo promovemos. Pero no renuncies a ciertos pecados a menos que estés disfrutando plenamente una relación con Dios. De lo contrario, vas a caer en una religión.
y la religión solo prohíbe. Una de las penas que tengo en el estudio del mundo evangélico en Chile es que el movimiento pentecostal, que nace con una belleza carismática y neumatológica tan rica, con el tiempo ha derivado en un movimiento legalista más que neumatológico. Y eso me produce mucha pena. En lugar de experimentar esta dinamis, el poder del Espíritu entre nosotros, nos hemos vuelto un poco personas controladoras de las conciencias de los demás. Segundo, el ministerio de Jesús está al servicio de la liberación humana, no de la condena religiosa. ¿Recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Leo. Los maestros de la ley, otra vez, y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Esa expresión no puede ser más grosera. Yo podría decirlo de distintas maneras para darle la fuerza necesaria, pero no lo haré y dejaré algunas cosas a su imaginación. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Versos más tarde, en el diálogo, frente a la pregunta de Jesús si alguien la había condenado, la mujer responde: nadie, Señor. Y Jesús dice algo complejo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo he observado en este ejercicio permanente, incluso con estas redes sociales, de lo que ha ocurrido en esta semana, una fijación con ciertos pecados y casi una histeria de decir: pastor, pero diga, ¿es pecado o no? ¿Se fijan? Quiero hacerlo con esa fuerza porque la expresión del texto: Jesús, dinos, ¿qué dices tú? ¿La condenamos o no? Y alguien diría: pero si tú sabes la ley, aplícala. No, pero que quiero que tú lo digas. ¿Para qué se hace esa actitud? Según el propio texto, para tender una trampa y para decir: eres de los nuestros. Frente a eso yo quiero ofrecerles un ejercicio. Frente a la solicitud de condenas públicas, Jesús nos invita a revisar nuestras motivaciones personales y establecer una misma medida para nosotros. ¿Qué le responde Jesús a ellos? Frente a la pregunta casi histérica de este grupo morboso y religioso que trae a una mujer semidesnuda frente a Jesús para que diga: dinos pues, condénala delante de nosotros. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué les responde? No les da el gusto. Aunque sea catalogado de ambiguo, de tibio, de lo que usted quiera. Jesús no le da el gusto a los religiosos que quieren hacer condenas públicas de los demás. Recuerden, por mucho que hablemos de otros, eso nada cambia en nosotros. Eso no nos hace mejor a nosotros. Eso más bien es abrazar una moralidad mediocre que descansa en el error del otro, afirmando una pseudo virtud personal. Cuidado con las condenas públicas. Incluso aquí una sugerencia pastoral: ya nos dimos cuenta de que las redes sociales no son debates académicos. Hay cosas que se dialogan en privado. ¿Sí? La moral se corrige en privado. ¿Cuándo Jesús habló del tema con la mujer? Con esta mujer adúltera que le llamamos nosotros. ¿Cuándo lo habló? Cuando están solos. ¿Sí? En ese momento hace las aclaraciones necesarias. Pero es interesante. Jesús debió haberla condenado según la ley, pero no lo hizo. La perdonó. Y en ese contexto yo quiero animarles y quiero decirles que como pastor jamás renunciaré a corregir a alguien en privado. Que he tenido diálogos intensos. Pocas veces me he enojado con gente,
pero a veces me he enojado, porque si tengo que corregir, lo voy a hacer. Pero no usaré una herramienta pública para condenar o enrostrar el pecado de las personas. Aunque muchos quisieran que de pronto nosotros dijéramos ¿la verdad de qué? Incluso muchas personas que han dicho, ¡ay, ¿por qué? Bueno, escriban algo. Escriban, reflexionen. Literalmente diría yo, juéguensela. Y veamos dónde está el sustento de lo que hacemos. Amigos, la moral se corrige en privado, pero algo más. La gracia precede al cambio. Si el cambio precede al perdón, ya no es gracia. Primero es la gracia, luego el cambio. ¿O no? ¿Qué es primero? ¿El cambio para que la gracia se manifieste? No, porque entonces es mérito y es obra. Y nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia. La gracia, amigos, precede al cambio. No cambiamos para que Dios nos ame. Cambiamos porque Dios nos amó de una manera increíble, inigual. Porque es que rebosa nuestro corazón. Porque es que a veces somos fanáticos para cantar. Porque Dios nos amó, a pesar de nosotros. Ya he dicho una y mil veces que el que ama y fundamenta su amor en el mérito de la persona amada, no ama como Dios nos ama. Porque en esto muestra su amor Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos pidió ni nos exigió que cambiáramos para perdonarnos. Nos otorgó su perdón, nos otorgó su amor. Ni yo te condeno. Luego puedo decirte, deja de hacerte daño con esto. Nosotros queremos que la gente cambie, ojalá que llegue con sus problemas todos resueltos y venga a la iglesia. Ese es un error grave. Amigos, la gracia precede al cambio. No es al revés. Dios nos libre de elegir solo gente buena para esta iglesia. Entre paréntesis, para mí sería súper fácil. Pero no somos llamados a eso. ¿Usted contrataría a un hombre para una isla donde no hay, a un médico para una isla donde no hay ningún enfermo? Necesitamos tener acciones concretas para que el hombre comprenda que en Dios es amado. Todas estas acciones anti cualquier cosa que esperan que la gente cambie primero para comprender el Evangelio no hace más que distanciar del verdadero Evangelio, que es gracia manifestada en nuestras vidas. Y tercero, en el ministerio de Jesús somos llamados a ser profetas del amor que transforma, no del moralismo que condena. Profetas del amor que transforma. El viejo Juan de Patmos, le escribe a las iglesias de Asia y le escribe a la iglesia de Éfeso. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerden, este amor no es solo el amor a Dios, es el amor a la gente, el amor a las personas. Y sigue. Y mire lo que le pide a la iglesia en Éfeso. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que Dios te había dado en su momento. Cómo amabas a las personas. A la iglesia le dice, arrepiéntete. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, que es la idea de la presencia de Dios, ¿cierto? Con los 7 brazos, el Espíritu, las llamas, la iglesia, la presencia de Dios en la sociedad. Es decir, si tú no modificas y si tú no vuelves a la manera del amor que yo te enseñé, no sirves para estar en este lugar, retiro mi candelabro, se acabó. Conviértete en lo que quieras, pero no eres la iglesia que yo quiero formar. Amigos, ustedes y yo somos profetas del amor de Dios. Ese amor que transforma. No somos profetas del moralismo que condena. Mañana van a aparecer otras cosas y tendremos que reflexionar sobre ellas. No hacemos el quite de la reflexión,
Pero no estamos pidiéndole al mundo, y no es nuestro ejercicio decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, nada más. Hay cosas que están malas que debemos denunciar, pero en el área chica, en el ser humano, necesitamos acoger para que desde el amor podamos ser transformados. Amigos, un problema permanente en la iglesia de Éfeso era olvidar lo que Dios había hecho con su vida. Cuando tengan tiempo en sus casas, no solo recuerden al viejo Juan dándole un mensaje a la iglesia en Éfeso, vuelvan a leer la carta a los Efesios, que Pablo escribe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Capítulo 2, después dice, por tanto, no olviden que ustedes antes no tenían parte en el pueblo de Dios. Incluso la gente los trataba como incircuncisos. Ya lo he hablado más de una oportunidad aquí. La gente los peyorizaba. Ustedes no tenían esperanza. Ni siquiera tenían derecho a tener Dios en este mundo. Pero Dios los acercó. Es decir, hoy día no se crean mejores, porque antes no eran nada y por la gracia de Dios, hoy son parte del pueblo de Dios. El problema es que olvidamos el perdón que Dios nos ha dado. Porque con el tiempo nos comenzamos a juntar solo con gente buena. ¿Qué decía usted cuando recién se convirtió al Señor? ¿Qué hacía con sus amigos? ¿Cuál era su mensaje? Si usted los quería invitar a la fe, ¿qué hacía? Les decía, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Qué decía? Vamos a la iglesia. Aquí vamos a ir, no sé, ¿sabes qué? A mí me pasó algo. En otras palabras, si usáramos un lenguaje, diríamos, yo experimenté el amor de Dios. No sé qué significa todo eso, pero hizo tan bien. Me siento tan en paz. Me siento tan limpio. Vamos a la iglesia. Vamos, te van a gustar las canciones. Hasta hay chiquillas bonitas, lo que sea, pero anda para que escuches el mensaje y algo va a pasar en ti. Eso comunicábamos. Hoy día siento que a veces la iglesia se acostumbró a andar limpia y no quiere meterse en los problemas humanos que también han convivido entre nosotros. La iglesia de Éfeso, Pablo tiene que decir, recuerda. Juan tiene que decirle lo mismo, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Incluso Pablo en Éfeso es más categórico, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que seáis plenamente capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, una oración de Pablo es, Señor, que entiendan tu amor. Porque cuando uno comprende cómo es amado por Dios, puede amar a la gente. Amigos, somos profetas del amor, no moralistas de la condenación. Pero no somos profetas de un amor tipo hippie, sino somos profetas de un amor que hemos experimentado en carne propia, porque el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas. Amados, de no ser así, la Biblia dice, mejor quitar el candelabro que está entre nosotros. Incluso es una forma de decir, cuidado, pueden ser muy eficientes. Nosotros podemos construir lindos templos, podemos tener buenos músicos, pero si no amamos y si perdemos esa capacidad de amar, no justificamos nuestra presencia en Coronel. Amados, una iglesia que no ama como Jesús no justifica su existencia. Un problema de la iglesia, como he dicho, era olvidar lo que Dios hizo y se convirtió en una iglesia eficiente, pero dejó de amar. Nunca olvidemos, ustedes y yo somos una comunidad para amar a Dios y servir al prójimo en amor. Oremos al Señor.